Bien, nuevamente buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy, que básicamente pues ya trata de lo que les he venido anticipando, ¿no? La idea es estudiar dispositivos que sirven para hacer aplicaciones de amplificación o de control de potencia, conversores de potencia o amplificadores. Y el primer elemento, ¿cierto? De manera histórica, el que primero apareció, es el transistor bipolar o BJT, ¿cierto? La sigla es la que están viendo ustedes allí en la diapositiva. BJT es transistor bipolar de unión. Listo. Ahí está pues el asunto, o a eso se debe el nombre de bipolar. Básicamente es por la construcción. Cuando uno tiene un transistor bipolar, tiene en últimas dos diodos de unión, ¿sí? Y a partir del funcionamiento, digamos, en cooperación interno que tienen esos dos diodos, uno está en capacidad de regular una resistencia en lo que se llama la malla de salida. ¿Sí? Transistor es una sigla en inglés también que comprime como dos palabras, transfer resistor, ¿sí? Y lo que significa básicamente, pues, y así resumiéndolo mucho, y para que ya empecemos como a mirar cómo trabaja eso por dentro y cómo funciona, transfer resistor se refiere básicamente al asunto de que uno en la malla de salida tiene una especie de resistencia que puede regular, que puede controlar desde la malla de entrada, ¿sí? Y es que uno puede, por ejemplo, con señales muy débiles desde la malla de entrada, señales, por ejemplo, de baja amplitud en voltaje o en corriente o en ambas, desde señales muy débiles puede regular lo que ocurre en la malla de salida, que generalmente tiene más potencia, tiene más voltaje, tiene niveles de voltaje de corriente de una amplitud mayor, más grande, ¿sí? Entonces, eso es desmenuzar el nombre, ¿no? Bipolares porque son dos diodos, transistor significa resistencia de transferencia, una resistencia que transfiere, se controla desde una malla a otra, ¿sí? Y la idea de hoy es aprender cómo funciona eso e incluso aprender a analizar ya para aplicaciones lineales en la parte de DDC. Digamos que el precursor histórico del transistor BJT es lo que se llama el tubo de rayos catódicos, ¿sí? Y esto no es una cosa de los Vengadores ni nada, pues es una configuración que se está usando desde principios del siglo XX para regular potencia. Más o menos es lo que ven ustedes allí. El tubo de rayos catódicos tuvo como su resurrección, o sea, se siguió usando después de los años 50, cuando apareció el transistor, se le dio uso porque con él también se pueden construir pantallas. Las pantallas, obviamente, que ustedes conocen, ciertas pantallas grandes que tienen una cápsula de vidrio grande, pues, y que de hecho eran malas porque emitían rayos UV, ¿sí? Ese tipo de pantallas finalmente son, pues, están construidas o se basan en tubos de rayos catódicos. De hecho, los nombres de los terminales que ustedes ven aquí también, ¿cierto? El emisor, la base, el colector, son nombres copiados, digamos, del TRC, ¿cierto? Estos nombres también aparecen en el BJT, en el transistor, y básicamente se deben a este dispositivo, el CRT, al tubo de rayos catódicos. ¿Cómo trabaja esto? ¿Sí? Y de pronto, entendiendo vamos a ver cómo es la analogía con el BJT. La gente que se inventó el BJT, entre ellos Shortley, fueron tres, ¿sí? Shortley fue uno de los tres que participó en esa investigación. La gente que inventó el transistor BJT intentaba emular a nivel micro esto que ocurre a nivel, digamos, a escala humana. Estos elementos en un CRT se ven. Y yo no sé si de pronto a alguno le tocó, ¿cierto? Conocen. A mí sí me tocó cuando, por ejemplo, destapaban un televisor. Uno veía, por ejemplo, dentro del televisor, de la pantalla, ¿cierto? De la cápsula esa de vidrio con forma muy particular, ¿cierto? La pantalla, pues, el encapsulado de vidrio como tal, uno veía un filamento que estaba al rojo vivo, ¿sí? Y también había unos condensadores que almacenaban un potencial grandote, pues, y luego les cuento, pues, una anécdota con eso. Pero uno podía ver, ¿cierto? Veía el filamento que vendría siendo este de acá, un filamento parecido al de los bombillos incandescentes, pues, un filamento que se le calentaba muchísimo.
De hecho, esta mallita de acá, solo tiene ese propósito, ¿sí? En un CRT hay una alimentación, digamos, externa, dedicada exclusivamente a calentar un filamento que está aquí internamente dentro del tubo. Y el propósito de lograr ese calentamiento en esta resistencia es que cuando un metal se calienta, pues empiezan a aparecer aquí en las inmediaciones. Bueno, esto no me da así. Aparecen aquí en las inmediaciones del tubito electrones, ¿sí? Están ahí como listos. Cuando uno tiene ese metal caliente, los electrones están ahí como en la vecindad, digamos, del filamento, ¿sí? Entonces, este es el emisor, fundamentalmente se le llama así porque estos electrones en algún momento van a ser emitidos hacia la derecha, se van a acelerar a la derecha. Esa es la razón del nombre de este terminal. Estos electrones que aparecen, pues, o que están ahí como listos, como disponibles en el filamento, luego van a ser acelerados. La primera aceleración, digamos, ocurre como consecuencia de lo que se hace con el terminal de base. La idea es manejar un potencial de base superior al potencial de emisor para este tubo, ¿cierto? Estoy explicándolo sobre este tubo. Y claro, cuando hay un potencial más grande en la base que en el emisor, estos electrones que están ahí pues como listos para arrancar se ven acelerados hacia la base. El asunto con la base es que es una agujita, si usted quiere, ¿cierto? Es un filamento muy delgado aquí, con un perfil muy finito, ¿sí? Y estadísticamente, pues, son pocos los electrones acelerados hacia la base que realmente alcanzan la base, ¿sí? Muchos de estos electrones no le pegan a la base, ¿cierto? Es como un tiro al blanco en donde usted falla mucho. Muchos de estos electrones aparecen aquí después y se ven acelerados hacia el colector, que también debe estar a un potencial más positivo. Entonces, resumiendo mucho, pues, cómo funciona un tubo de rayos catódicos, lo que tenemos es un emisor que tiene un montón de portadores, ¿cierto? En este caso, electrones. Esto no es semiconductor, solo hay electrones para conducir corriente. Un emisor que tiene un montón de electrones ahí listos para conducir, una base que los acelera, pero no los captura, ¿sí? No le pegan a la base, sino que siguen derecho. Y acá en el fondo está el colector, que sí es una pantalla de metal grande, ¿cierto? Y que tiene un área buena. Entonces, todos los que se aceleraron hacia la base terminan pegando es en el colector. Y el nombre tiene, pues, como consistencia, pues, con lo que hace, ¿no? El colector es el que recibe, el que recolecta los que pasaron aquí. Los potenciales, digamos, asociados, por ejemplo, muchas veces este colector no era realmente una lámina ni una pantalla, sino una pintura que estaba aquí aplicada sobre el fondo, ¿cierto? Una pintura conductora y ¿cómo es que se llama? No sé si la palabra es fotosensible. Entonces, que cuando un electrón pegaba aquí en este material que le habían echado acá al fondo, iluminaba, ¿cierto? Cada que un electrón pegaba aquí, iluminaba. Y entonces, este mismo arreglo servía para lo que llaman las pantallas, la pantalla de TRC. Yo no sé si recuerdan o conocen o han visto en películas esas pantallas que son como unas verdes. Básicamente era eso, ¿no? Electrones pegando aquí y cuando pegaban acá generaban una lucecita verde muy característica y que por cierto era hasta dañina para los ojos. Entonces, esto es básicamente un CRT y resumiendo también bastante, esto es el comportamiento que se quiere como copiar, que se quiere emular con el BJT. ¿Sí? Los que inventaron el BJT, Shockley y compañía, pensaban eran en copiar esto porque ya había alrededor de los CRTs, de los tubos de rayos catódicos, había todo un montón de aplicaciones de electrónica desarrolladas, los radios viejitos y un montón de otras aplicaciones funcionaban con base en estos dispositivos. ¿Cuál era el problema del momento? El problema del momento era que estos dispositivos, que no son de escala humana, son grandecitos. Esto se ve, esto se ve, esto también se ve. ¿Sí? Son de, por decir, muy bajitos centímetros de longitud, ¿cierto? De tamaño. Era imposible integrarlos y casi todas las aplicaciones que había en el momento, años 50 para atrás, eran discretas. Discretas en el sentido, pues que un radio, por ejemplo, tenía uno o dos transistores, perdón, uno o dos CRTs de estos.
no daba para más, además que el consumo, como ustedes se pueden imaginar, ¿cierto? Aquí hay un filamento calentándose, esto se calienta también todo. El consumo de estos dispositivos era alto, entonces no daba pues para meter muchos. El gran éxito del BJT y de todo lo que vino de ahí en adelante, los demás transistores y demás, justamente fue poder integrar un montón de dispositivos que hacen esto mismo pero a escala micro, ¿sí? Y que no consumen tanta potencia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, comentario. Parece que no. Lo otro pues que les iba a contar es que como esto tiene escalas, digamos, de centímetros o de metros, ¿sí? Los potenciales necesarios para acelerar esos electrones tenían que ser altos, ¿sí? Grandes potenciales. Y ahí la anécdota que les iba a contar. Un técnico de televisión, pues, vivo, digamos, avispado, con experiencia, sabía que siempre que uno quería destapar un televisor que tenía rayos catódicos, que tenía un TRC como esto, ¿cierto? Tenía un tubo. Lo primero que había que hacer era ir a descargar un condensador que en funcionamiento pues del TV trabaja pues con voltajes de 15.000 o de 25.000 voltios. Todavía si usted le pregunta a un técnico viejito le va a decir lo mismo, no, lo primero vaya a meter una atornilladora allá y descarga el condensador. Porque, claro, el que no sabe, va y mete mano pues a los circuitos del televisor y ese condensador se queda cargado generalmente. Entonces, eso es lo que pasa pues cuando uno no sabe, ¿no? Me pasó a mí, por ejemplo, en algún momento yo destapé el televisor cuando estaba estudiando electrónica en la casa y aprendí a las malas, ¿no? Que allá hay un condensador cargado, un voltaje muy alto. Menos mal, pues, la carga no es mucha y no genera mucha corriente, pero sí es muy desagradable la sensación pues, que da cuando uno toca eso. ¿Cómo trabaja? Ah, bueno. Y claro, siendo un elemento que tiene tres terminales, vamos a definir eso de una vez, los tres terminales se configuran en dos mallas, ¿sí? Pasa lo mismo con el BJT y lo vamos a hablar hoy también. La primera malla es una malla como para controlar, para regular, ¿sí? En esta malla es que yo provoco los cambios. Básicamente, se los digo aquí explicadito en el CRT, si yo provoco cambios en la corriente de base, pasa lo mismo con el BJT. Si yo provoco cambios en la corriente de base, o sea, en la malla de entrada en este caso, digamos, provoco cambios acá, ¿sí? Los cambios que yo provoque acá se van a ver reflejados en la otra malla, ¿sí? Entonces, es un dispositivo de tres terminales, el BJT también lo es, ¿sí? Ignoremos esos terminales de acá que solo son para calentar este filamento. Los terminales de interés o importantes son estos tres de acá, emisor, básico, lector. Y entonces uno configura dos mallas, una malla de entrada y una malla de salida. Y la idea es, sobre todo en aplicaciones lineales, principalmente la idea es que los cambios que yo provoque en la malla de entrada se reflejen y se vean amplificados en la malla de salida. Ese es todo el asunto, ¿sí? Que los cambios que yo provoque acá, usted los ve aquí por una amplitud mayor. Claro, al ser dos mallas, uno esperaría cuatro terminales, ¿cierto? Dos terminales para la malla de entrada, la conexión de entrada, y dos terminales para la conexión de salida. Pero este dispositivo no tiene sino tres. Entonces siempre va a haber un terminal que es común. Siempre va a haber un terminal que es común. Y eso le da el nombre a las diferentes configuraciones en las que uno puede conectar el transistor. Cuando estábamos hablando del diodo, aunque ustedes yo creo que ya saben eso, ¿cierto? Cuando uno habla del diodo, trabaja con diodos, uno habla de dos posibles conexiones, polarización directa o polarización inversa. Aquí vamos a hablar de configuraciones, ¿sí? Y las configuraciones tienen que ver con cómo yo organizo las mallas, qué malla va a ser la entrada, qué par de terminales intervienen en la malla de entrada, qué par de terminales intervienen en la malla de salida. Como son solo tres, siempre habrá un terminal que sea común. ¿Listo? Y entonces las configuraciones o los nombres que yo le doy a los circuitos son base común, como en este caso que expliqué ahorita, base común, emisor común o colector común. ¿De qué depende el nombre? Básicamente el nombre depende de cuál de los tres terminales es común, tanto a la malla de entrada como a la malla de salida. Entonces, aquí les tengo un ejemplito de circuito muy simple. Ya me olvido un poquito de la configuración pues, que hay acá interna del CRT.
¿sí? Yo miro eso es como una caja negra. Ahorita con un muchacho de ingeniería eléctrica estamos en un proyecto con la gente de química, un proyecto que pretende modelar el corazón, ¿sí? Y entonces este chico de eléctrica está construyendo un modelo a nivel eléctrico de cómo opera el corazón, ¿sí? Y les cuento eso básicamente porque me acordé del tema de la caja negra, pues para nosotros el corazón es una caja negra, ¿cierto? Tiene unos terminales, ¿cierto? Evoluciona las señales activamente y lo que nosotros queremos hacer es que un circuito eléctrico emule, copie el comportamiento de esa cajita negra, de la cual de pronto no estamos muy enterados cómo trabaja a nivel de detalle, pero que al menos las señales que uno ve, ¿cierto? Y los comportamientos que uno ve se pescan. Entonces, esta cajita aquí podría ser un CRT, o sea, un tubo de rayos catódicos o un transistor, de los que vamos a hablar ahorita. Pero básicamente el comportamiento es el mismo, ¿sí? Y la idea entonces es que yo tenga una malla de entrada, ¿sí? Una malla de entrada. El flujo de corriente en esta mallita es este. Una mallita de entrada y una mallita de salida, ¿sí? Y mire que por ser un CRT, la polarización de las mallas es consistente con lo que yo les decía ahorita. El emisor está como lleno de electrones. Aquí hay un montón de electrones en exceso. Yo pongo la base más positiva que el emisor, ¿sí? De tal manera que esos electrones se van a acelerar y me cierran la malla para que por acá fluya corriente. Y lo hablamos ahorita también, el colector en este caso tiene que estar más positivo que la base y que el emisor para que los electrones que de pronto lleguen a la base sigan derecho y alcancen el colector, que es finalmente pues, el objetivo de este dispositivo de acá. Yo voy a lanzar un par de preguntas a ver si alguien me ayuda. ¿Cómo es la corriente de base comparada, por ejemplo, con la de emisor? Es pequeña, es del orden de los milimicro, ¿no? Sí, señor, es pequeñita. El orden sí depende, pues, digamos, de una ganancia que tiene interna el transistor, pero es muy pequeñita comparada. ¿Y cómo son la de emisor y la de colector? ¿Cómo son en un CRT o en un transistor bipolar las corrientes de emisor y de colector? Bueno, a la luz de lo que hemos hablado, casi todos los portadores que arrancan de acá del emisor, en vez de llegar a la base, llegan a esa colector. O sea que casi toda la corriente que usted ve en emisor es debida aquí al colector. Esto cierra por acá, digámoslo así, ¿sí? Entonces, la corriente de emisor y la de colector son casi iguales. Esta es un poquito menor, ¿sí? Y la diferencia precisamente la da la pequeña corriente de base. Es decir, estas dos sumadas, la de base y la de colector, terminan dando el valor de la corriente de emisor. ¿Listo? Entonces, habiendo explicado eso, pues, y lo que veíamos en la diapositiva anterior, pues pasa lo que yo les digo, ¿no? Tenemos un sistema, ¿cierto?, en el que yo quiero amplificar los cambios que se provocan en la malla de entrada. Esto puede ser un sensor, por ejemplo, ¿sí? Un sensor que cambia su resistencia en función de una variable, por ejemplo. No sé si conocen el concepto, han visto, de pronto ya hay instrumentación, galga extensiométrica. ¿Qué hace una galga extensiométrica? Varía su resistencia en función, por ejemplo, de una longitud o de una deformación en un material, ¿sí? Esto lo tienen, por ejemplo, en los puentes. En el estadio, cuando van a medir qué tanto se mueve el estadio, cuando está la gente brincando allá, ponen de ese tipo de sensores, una galga, ¿sí? O más fácil todavía, una resistencia que cambia en función de la temperatura. Quiero medir temperatura y necesito poder amplificar esos cambios. Entonces, en esta mallita de entrada tenemos algo, ¿cierto?, que está variando en el tiempo. Estos amplificadores están dedicados fundamentalmente a señales AC, a señales que cambian en el tiempo, ¿sí? Algo está provocando variaciones en el tiempo en la corriente de la malla de entrada, que es la que tengo marcada aquí, ¿sí? Y justamente esas variaciones afectan la corriente de base y proporcionalmente afectan la corriente en la malla de salida. Yo les pido el favor, volvemos a hablar del nombre de transistor, ¿no? Transistor significa resistencia de transferencia. Entonces, imagínense aquí la caja negra, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí lo que hay es una resistencia controlada, que cierra esta malla de salida, ¿sí? Y que la resistencia responde a lo que le están diciendo acá en la malla de entrada. Entonces, si yo quiero menos corriente en la salida, esta resistencia aumenta. Si yo quiero más corriente en la salida, esta resistencia disminuye.
Y el efecto neto de todo eso es que las variaciones que yo provoque acá se van a ver amplificadas proporcionalmente acá. Siempre que respetemos la región lineal, porque esa es la otra condición. El PJT es un dispositivo no lineal y a veces se sale de esa región lineal y entonces ya lo que yo estaba asumiendo de que las variaciones se van a ver reflejadas acá no es cierto. Mientras él permanezca en su región lineal, el BJT, como el CRT, lo que va a hacer es que los pequeños cambiecitos que yo provoque en la malla de entrada se van a ver amplificados en la malla de salida. No sé, repito, si hasta ahí hay alguna pregunta, comentario. Profe, que si los transistores tienen diodos por dentro. Sí, ya lo vamos a hablar. El BJT tiene, pero hay otros que no. Pero este en particular, el BJT, tiene 2 dioditos por dentro. Sí, señor. ¿Por qué? Listo. No, curiosidad, profe. Vale. Listo. Está bien. Profe, Entonces, dime. no entiendo la funcionalidad de la resistencia entre base y colector, profe. ¿No debería estar entre emisor y colector? Tú lo que vas digamos, como modelo, si lo quieres ver así, tú vas a tratar cada malla independientemente. ¿Listo? ¿Sí? Pero la resistencia de emisor a colector en esta configuración, donde mi emisor es entrada, digamos, y colector es como salida, y el común es la base que está en la mitad, esta resistencia entre emisor y colector que vos mencionas no sería práctica, porque me uniría la malla de entrada con la malla de salida. Entonces, uno para modelar lo que hace es trabaja esta malla primero y eso le simplifica a usted horrible el análisis. Trabaja una malla primero, luego con una constante que es básicamente qué tanto se ve amplificada la corriente de aquí hasta acá. Brinca la otra malla y analiza esta independientemente. ¿Sí? Pero si usted me hace conexiones de la malla de entrada a la de salida, se le complica el análisis. Entonces, no. La resistencia interna, ¿cierto? La resistencia de transferencia a la que se debe el nombre de transistor, siempre está conectada en la malla de salida, independientemente pues, de la configuración, ella siempre cierra esta malla. Y vuelvo y le digo, pues, lo que está ocurriendo básicamente es que cuando uno hace cambios aquí de corriente, esta resistencia también varía para provocar los mismos cambios aquí a este lado. No sé si le contesto la pregunta. Sí, profe, gracias. De todas formas, tenga esa pregunta ahí en mente, es importante, es chévere, porque cuando estemos analizando en AC, hay unas configuraciones en AC donde me queda una resistencia entre la entrada y la salida, y vos mismo vas a ver cuando estemos en ese punto del curso, que se me complica la vida a la hora de analizar cuando hay esa resistencia, ¿sí? Incluso, les cuento, por allá adelante en el curso, cuando veamos respuesta en frecuencia, hay un condensador que me queda aquí entre entrada y salida, y yo tengo que hacer un truco que se llama teorema de Miller, que lo ven los electricistas en transformadores. Me toca aplicar el teorema de Miller para quitar ese condensador de ahí, porque si no se me complica demasiado el análisis, ¿sí? Por ahora, cierto, el modelo que usamos es, y puede usted tener razón que haya una pequeña resistencia, una gran resistencia, no sabría decirlo aquí entre entrada y salida, pero el modelo que nosotros aplicamos es tratar cada mallita independientemente para pues, simplificar el análisis, ¿sí? Yo trabajo esta mallita, hallo lo que tengo que hallar ahí en la malla de entrada y luego me paso a la salida. Bueno, aquí está resumido un poco lo que les comentaba ahorita con respecto a los nombres de las topologías o de las configuraciones. Dependiendo de qué terminal sea el terminal de entrada y cuál sea el de salida, ¿sí? Pues así hablamos, por ejemplo, de una configuración o una topología en base común, ¿sí? Entonces, en base común, yo aplico la entrada por el emisor y la salida la tomo del colector. ¿Sí? O puede ser una configuración, una topología de emisor común, en donde la entrada está aplicada a la base y la salida a colector, se toma del colector. O puede ser una configuración de colector común, donde la entrada se aplica a la base y la salida se toma del emisor. De las tres, la que más se usa y la que van a ver muy frecuentemente por ahí es la de emisor común. O sea, trabaja mucho. Sobre todo porque puede dar una ganancia de voltaje bastante grande. Si uno quiere, pues, o sea, depende de la configuración, uno puede lograr una ganancia de voltaje grandecita. Incluso de corriente también, ganancia de corriente alta también. Entonces, esta es la que más se usa, pero ahí están las otras dos también, ¿cierto? Y aparece, por ejemplo, en los equipos de sonido viejitos, fundamentalmente en la última etapa, ¿cierto? A mí me tocó verlo así.
equipos de sonido que todavía tenían amplificación lineal. Hoy en día casi todos ya vienen conmutados. Los equipos de sonido que tienen aplicación lineal, la última etapa que se trabaja, ¿cierto? Ya para alimentar el parlante, el equipo, ¿cierto? Es colector común. Pero repito, pues la que más se ve por ahí en circuitos de uso general es esta. Entonces le repito, ¿cierto? Como el común es la base, entonces quedan los otros dos. Emisor sería entrada, colector es salida. Aquí el común es el emisor, la base es entrada, el colector es salida. Y aquí el común es el colector, entonces la base es la entrada y el emisor es la salida. Bien, esta es la construcción. Esta es la construcción del BJT. Ya nos olvidamos del tubo de rayos catódicos y entramos a hablar ya a nivel micro, ¿cierto? A nivel ya de semiconductores, cómo se construye el transistor. Miren los dos dioditos que preguntaba el compañero. Aquí hay uno, ¿sí? Aquí hay una región P conectada a una región N, ¿sí? Y el otro diodo es este de acá. Nuevamente, una región P, que es la base, en este caso, conectada a una región dopada N, que es el colector en este caso, ¿sí? Este transistor se llama NPN, pues el nombre es obvio, ¿no? NPN, básicamente porque así se juntan las tres regiones para formar los dos diodos internos. Este diodo de acá, base emisor, y este diodo de acá, base colector, ¿sí? El símbolo de un transistor NPN, un transistor BJT, NPN, es este que ven ustedes acá, base, colector y emisor. Y básicamente la flechita del emisor marca el diodito que hay en ese terminal, ¿cierto? De base a emisor hay un diodo, como pueden ver ustedes aquí. De base a emisor hay un diodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pondría usted este diodo aquí? Ese diodo vendría así, ¿cierto? Entonces, la flechita del emisor marca la dirección en la que apuntaría ese diodito, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de construcción que es el PNP, ¿cierto? P, emisor, base N, colector P, PNP. ¿Cómo es la flechita en el símbolo de un transistor PNP? No sé si esos Al transistores ya están revés, trabajando. al Dime. revés sería entrando, sí. Entrando porque el diodo del emisor iría en sentido contrario, ¿no? Es eso, ¿sí? La flechita del símbolo me marca el tipo de transistor o de construcción que yo tengo, ¿sí? NPN, la flecha va saliendo, PNP, la flecha va entrando. Y la flechita siempre va en terminal de emisor. Bien, yo les había comentado antes, les había comentado que esta notación era importante para algunos momentos de la explicación de los dispositivos. ¿Alguien de pronto me recuerda qué significa N++, P- o N aquí? Estos más y esos menos implican Que estaban más dopados, yo creo. Correcto, sí señor. Esos más, por ejemplo, quieren decir que la cantidad de electrones agregados aquí a este semiconductor extrínseco es mucho más denso de lo normal. Aquí hay mucha impureza del tipo N, mucho electrón agregado. Mientras que acá, P- significa pues que la cantidad de huecos agregados aquí a este material semiconductor extrínseco es bastante menor de lo normal, digámoslo así, y que en este lado N pues como normalita la densidad, ¿sí? Y eso tiene una razón de ser y lo vamos a hablar ahorita, porque tenemos que explicar un poquito pues cómo funciona esto por dentro y cómo se emula, ¿cierto? Cómo se copia el comportamiento macro del TRC, del tubo de rayos catódicos, en este dispositivo, pues que obviamente ocurre o funciona pues a niveles microscópicos. Esto ya es chiquitico, ¿no? Tan chiquitico es que puedo meter millones en un área muy reducida. Entonces, a ver si aquí, bueno, entonces todavía no. Yo les quiero mostrar antes el diodo. Esto es de la clase pasada, ¿sí? Recuerden pues que lo que sobran aquí, lo que sobran a este lado de acá son electrones, lo que sobran a este lado son huecos. ¿Alguien, porfa, me recuerda cómo trabaja un diodo cuando está polarizado en directo? O sea, aquí hay más potencial en el ánodo que en el cátodo.
¿Cómo es que lo ponemos a conducir? Cuando él entra en conducción, ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguien me ayuda con la explicación así rapidita, 2 frases, tal vez? De cómo es que trabaja el diodito cuando él está conduciendo. Fue la clase antepasada, tal vez, la que hablamos de eso. Profe, que los huecos se van llenando a medida que los electrones pasan. Es correcto, pero falta como explicar aquí el movimiento, cómo ocurre, ¿no? Profe, los electrones que están dopados en el N se ven acelerados por la carga negativa hacia el ánodo, y asimismo pasa con los huecos del ánodo, se ven acelerados hacia el cátodo. Correcto. Entonces, cuando usted tiene un diodito de estos en conducción, básicamente lo que ocurre es lo que está diciendo el compañero. En conducción tiene que haber tenido un menos acá y un más acá, ¿cierto? Un más en el ánodo, un menos en el cátodo. Y ese menos repulsa aquí los electrones, ellos se aceleran en esta dirección y si tienen buena energía pegan el brinco hasta el otro lado. Alternativamente, los huecos que son los que sobran acá, al lado P, ¿sí? Se ven repelidos por el más de la fuente externa y se aceleran hacia el lado contrario, ¿sí? Y si tienen buena energía, pegan el brinco aquí, ¿sí? Y entonces, y esa es la frase que resume más o menos el comportamiento. Lo que vamos a ver si uno pudiera tener una camarita para detallar el comportamiento a nivel microscópico, es un montón de electrones acelerándose en esta dirección, desde el cátodo hacia la región de deflexión y pegando el brinco aquí, un montón de electrones acelerándose así. Un montón de huecos acelerándose desde el ánodo y pegando el brinco al otro lado. Y alrededor de la región de deflexión, porque es que el electrón de pronto que sobraba a este lado, cuando pega el brinco aquí, aparece aquí. ¿Qué es lo que hay de sobra a este lado? ¿Qué sobra a este lado? ¿Qué portador sobra a este lado? Huecos. Huecos. Entonces, el electrón que Huecos. pega el brinco y aparece acá, inmediatamente, muy seguramente se va a recombinar, se va a caer en un hueco, ¿sí? Y el hueco que pega el brinco venía por acá, pega el brinco aquí al otro lado, apenas aparece aquí a este lado, porque venció el potencial pues aquí necesario, apenas el hueco aparece aquí a este lado, hay un montón de electrones libres, entonces se recombina también. Entonces, vuelvo y resumo, ¿cierto? Un montón de electrones acelerados en esta dirección, ¿sí? Desde el cátodo hasta el ánodo, pegando el brinco hasta acá, un montón de huecos acelerados en esta dirección y un montón de recombinaciones que ocurren en las inmediaciones de la región de deflexión, ¿sí? Y el efecto neto de eso es una corriente que fluye de ánodo a cátodo. Eso fue más o menos lo que explicamos la última vez, ¿sí? Y entonces ahí es donde entramos y nos sirve pues para explicar cómo trabaja el transistor, ¿vale? Entonces, no recuerdo si lo puse en la diapositiva, pero entonces se los digo para que quede bien claro. La condición para poner a trabajar, sí está más adelante, pero la voy a nombrar. La condición para poner a trabajar este transistor de manera lineal, o sea, que amplifique los cambios que ocurren en la malla de entrada, la condición principal para que ese transistor amplifique linealmente es que la unión base-emisor, el diodito que da aquí entre base y emisor, esté conduciendo. Y que la unión base-colector esté en bloqueo. ¿Listo? Eso es una condición, pero fundamental. Que esta unión esté en conducción, este diodo esté en conducción, y que ese otro diodo de acá esté en bloqueo. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Por ejemplo, una configuración en base común y que la malla de entrada sea esta. Así como estaba pasando con el TRC ahorita, yo tengo una mallita aquí, y claro, como la condición para que esto amplifique es que esta unión, este diodo de acá esté conduciendo, esté trabajando en conducción. Entonces, eso significa, según estos dopajes de acá, que la base tiene que ser más positiva que el emisor. ¿Sí o no? Pues para ser consistente pues, con el diodito que hay interno, ahí en el transistor, en la unión base-emisor, esta tiene que ser más positiva que este. La base más positiva que el emisor. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cierto? Lo que mostraba ahorita con el diodo, ¿qué es lo que pasa internamente aquí a nivel microscópico? Un montón de electrones, pero en exceso, mire, o sea, es una cantidad de electrones impresionante, muy alta, ¿sí? Un montón de electrones acelerándose hacia la base. Y aquí unos huecos, ¿cierto? Los que hay, porque son más bien poquitos, acelerándose hacia el emisor, ¿sí? Entonces lo que pasa es como cuando usted va a un baile, ¿cierto?
y hay poquita gente con quien bailar. Entonces muchos de los electrones que llegan y pegan el brinco aquí al otro lado no encuentran hueco para recombinarse porque la densidad aquí es muy bajita. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Hay un montón de electrones acelerados en esta dirección. Y por acá los huecos se aceleran en esta otra dirección. Estos son electrones, estos son... Ay, otra vez. Entonces decíamos, más potencial aquí que acá. ¿Sí? Electrones acelerados en esta dirección. Creo que aquí me va a volver a molestar. Sí, señor. Huecos acelerados en esta otra dirección. Hay un pequeño porcentaje de los portadores que se logra recombinar en esta configuración debido a la diferencia de portadores que estoy manejando aquí. Algunos cuantos se encuentran con quien bailar, si lo quiere decir usted así, pues. Algunos cuantos llegan y se recombinan aquí alrededor de la región de deflexión. Pero también es cierto que muchos de esos electrones no encuentran con quién. Además, porque en la construcción del transistor, la base tiene un área pequeñita, o sea, la base es bien finita, bien delgadita, así como la construían en el CRT. Aparte pues, de no tener casi portadores, es muy pequeña en dimensiones físicas. El área, el volumen de la base es más bien pequeñito, ¿sí? Entonces tenemos, repito, unos electrones que pegan el brinco acá, no tienen con quién recombinarse, o muy poquitos lo logran. Los poquitos que logran recombinar configuran la corriente de base. Entonces la corriente de base, como alguien ya explicó ahorita, ya lo contestó, la corriente de base es chiquita. La corriente de base es la medida de portadores que arrancan de acá, que logran recombinarse cuando pegan el brinco aquí al terminal de base, ¿sí? Y más bien entonces lo que hay es una aceleración para acá, pero para poder lograr esa aceleración, este terminal de colector tiene que estar a un potencial mayor que el terminal de base en esta malla de salida, ¿sí? Para que el electrón, bueno, diga, no encontré nadie aquí con quien recombinarme, pero entonces sigo de hecho porque aquí hay un más atrayendo. No sé, vuelvo y pregunto si hasta aquí está más o menos clara la explicación de qué estamos hablando, ¿no? De cómo trabaja internamente el transistor BJT. Siéntanse libres después de preguntar o de comentar lo que quieran. Profe, ¿y cómo sería el... Sí, señor. Sí. ¿Y cómo sería el otro caso? Cuando ya el diodo está entre colector y base. Ah, bueno. Esa era la siguiente parte, ¿no? Yo vuelvo Okay. y proyecto. ¿Sí? Aquí hay una región de deflexión. Hay una región de deflexión. Yo la voy a pintar ahí encima. Que si ustedes recuerdan bien, la región de deflexión se tira para el lado. Incluso aquí me quedó mal hecho esto. Cuando hay dopajes asimétricos, pilas con esto, pues que quedó mal hecho la diapositiva. Cuando hay dopajes asimétricos, ¿para dónde se tira la región de deflexión? No es simétrico, ¿cierto? ¿Para qué lado se tira la región de deflexión? Lo comentábamos en algún momento en la clase. Donde hay menos portadores, profe. Pues aquí tengo un P menos y aquí tengo un N. Entonces, siendo correctos, esto debería ser, por ejemplo, un N menos menos o N menos menos menos, ¿sí? Porque me interesa muchísimo. Esto es bien importante. Y ahorita de pronto ustedes mismos me van a decir, porque me interesa mucho que la región de deflexión en este diodo de acá del colector se tire hacia el colector, ¿sí? Entonces, voy a también pintar aquí la región de deflexión, voy a exagerar un poquito, ¿cierto? Con esto. La región de deflexión del lado del emisor es delgadita, porque como ya hablamos, aquí hay una polarización directa. Como aquí la polarización es inversa, el N está más potencial que el P, que es la base. Entonces la región de deflexión se ancha, ¿sí? Incluso el potencial asociado pues, al brinco aquí es más alto, o sea, aquí hay necesidad de más energía para poder pegar el brinco. Para que un portador que está aquí pegue el brinco hasta acá, se requiere más energía porque aquí la región de deflexión queda más ancha, ¿sí? Entonces, el portador de pronto que arrancó aquí en el emisor, el electrón que arrancó en el emisor, se vio acelerado inicialmente por la base. Llegó aquí a la base, no encontró con quién recombinarse porque pues la densidad aquí es muy bajita, digámoslo así, ¿sí?
pero entonces siente el potencial, ya estando en la base, siente el potencial acá de la malla de salida que le dice, aquí hay más. Pues se acelera, ¿cierto? Y alcanza el colector. Entonces, pongámoslo de esta manera. Del total de electrones o de portadores, hablemos en general, porque si esto fuera un PNP, los que arrancan aquí serían huecos, ¿sí? Del total de portadores que arrancan del emisor, una pequeña fracción se recombina aquí y cierra circuito por la base. Una pequeña fracción cierra circuito por acá, ¿sí? Pero la mayoría, casi todos, un buen porcentaje, no encuentra cómo recombinarse aquí, se acelera por este potencial que he puesto acá y alcanza el colector. Esa última frase que dije está clara. Del total de portadores que tenemos arrancando aquí del emisor, una pequeña fracción se recombina y llega a la base, pero la gran mayoría termina en el colector acelerado por este potencial de acá, ¿sí? Quiere decir eso, y esto lo voy a escribir acá, esto es una fórmula clásica, ¿cierto? Fundamental del transistor BJT, que la corriente de emisor es igual a la suma de las corrientes de base y de colector. ¿Listo? Sí, De todos los profe, portadores que arrancan aquí, algunitos, esta corriente de base es más bien pequeña, algunitos llegan a la base porque recombinan, pero la gran mayoría termina en colector, es decir, estas dos son muy similares porque esta tiende a ser pequeña. ¿Alguien iba a decir algo? sí, profe, entonces el N del conector hay que corregirlo por N menos menos. Sí, porque tiene que haber una asimetría aquí en dopajes para que la zona de deflexión se tire para este lado de acá. Y si usted mira a nivel micro, es un transistor BJT, este es mucho más grande el colector en área, ¿cierto? Es mucho más grande que estos dos de acá. Yo no sé si a alguien de pronto se le ocurre por qué son esas las condiciones, porque hay que hacer el colector mucho menos dopado que este y por qué en área es más grande. Es la misma razón para ambas cosas. ¿Alguien de pronto se anima a decir cuál puede ser la razón? Y, profe, de pronto la disipación de potencia. Exactamente, sí señor. Ambas regiones de deflexión, lo hablábamos en su momento, ¿cierto? Una región de deflexión implica una barrera de potencial, una energía que toca entregar para pasar al otro lado, como un peaje, ¿no? Un portador que esté aquí y quiera pasar a la base, un portador que arranca el emisor y quiera pasar a la base, debe entregar algo de energía para poder atravesar esta región de deflexión que hay acá. Pero en directa, la cantidad de energía que se requiere, digamos, vencer o entregar no es muy alta. Caso contrario, lo que ocurre cuando un diodo, como es el caso del diodo base colector, está en inversa. Aquí la región de deflexión es más ancha y la energía que se debe entregar en este caso es también mayor. Entonces, ¿por qué necesitamos que el dopaje aquí sea menor que acá? Que el dopaje en colector sea menor que en la base. ¿Y por qué el colector se hace mucho más grande? La razón es, yo tiro la región de deflexión para este lado, ¿sí? Para que toda esa energía se disipe en colector, y el colector lo hago más grande para que esa energía no vaya a quemar el transistor. Hay un efecto de disipación ahí de energía, ¿cierto? Sobre un área más grande, y eso me ayuda a que el transistor se calienta, pues, porque el colector se va a calentar, pero como es un área mucho más grande que la de base, ese calor se disipa. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Vale. Entonces, resumiendo bastante, ¿cierto? Tenemos un comportamiento de una corriente de emisor que una fracción pequeña se va por base, ¿sí? Y la gran mayoría de esa corriente termina en ese colector. Yo lo hablo en términos de electrones, pero ustedes saben que el sentido convencional de la corriente no es el sentido de flujo de electrones, sino al contrario. Entonces, la flechita también aquí marca el sentido o el flujo convencional de corriente. La corriente en el emisor, en un NPN, sale. La corriente de emisor de un transistor NPN sale, como marca la flecha. Lo que quiere decir, según esta fórmula, que la corriente de base y la corriente de colector pues van entrándose. La de colector entra y también lo hace la corriente de base. Y que la suma de estas dos me da, el resultado de la suma de estas dos corrientes es la corriente de emisor. Vuelvo y pregunto si estamos claros hasta ahí, si hay alguna pregunta, comentario. Hay gente pues que de pronto no sabe este detalle de cómo trabaja por dentro un transistor y por ejemplo llega a decir, y lo hace, ¿cierto?
lo he visto pues, a nivel técnico, intercambian colector con emisor. Me dicen, no, es que eso es un NPN. El emisor y el colector yo los puedo intercambiar porque eso es lo mismo por dentro. Ya ven ustedes que no. ¿Sí? ¿Qué puede pasar si por error o por testarudez, ¿sí? Como pasa, como les digo, con algunos técnicos, por error o por testarudez usted decide conectar mal el colector y el emisor y los confunde, los intercambia? ¿Qué puede pasar? ¿Quién me contesta? Polarización inversa de los diodos. No es todo. Profe, de pronto puede haber una sobrecarga y quemar el dispositivo, ¿no? Porque sí, o sea, usted puede tener de todas formas, si usted llega a los intercambia, de todas formas tendría un diodo en directa y un diodo en inversa, listo. Y ahí más o menos, pues, por lo menos esa condición la está satisfaciendo. Pero lo que no satisface es el asunto de que aquí en este terminal va a haber una buena disipación de energía. Y como ven ustedes en el dibujito, el emisor no tiene buena área. Pues como acabaron de decir por ahí, si el compañero dijo, pues de pronto se quema. ¿Sí? Entonces, esa región de operación que se llama región lineal inversa, ahorita lo vamos a hablar en una tablita que les tengo. La región lineal inversa no se usa, es peligrosa, no trabaja bien primero el transistor. No trabaja bien porque no tiene los dopajes adecuados. ¿Sí? Y lo otro es la región lineal inversa no se usa porque usted puede terminar quemando el transistor. Porque va a poner al emisor a disipar la potencia total del transistor y él no está diseñado para eso, no tiene un área suficiente como si la tiene el colector. Entonces, conectar al contrario colector con emisor no es práctico, no sirve. La región lineal inversa no se usa, fundamentalmente porque no le va a trabajar bien y porque puede quemar el transistor. Bien, hay unas constantes asociadas con el dispositivo, al estilo del IS en el diodo, ¿cierto? Hay unos parámetros medidos en el dispositivo que usted necesita para poderlo modelar. Fundamentalmente el alfa y el beta. Alfa o HFB también lo van a encontrar con este nombre en el datasheet de los fabricantes. Alfa se define como el cambio de la corriente de colector sobre el cambio de la corriente de emisor, o aproximadamente magnitud de la magnitud de IC sobre la magnitud de E. ¿Sí? Usualmente lo tenemos que trabajar o se maneja mucho en configuraciones o topologías de base común. Cuando uno tiene topologías de base común, aparece el alfa. ¿De qué valores de alfa estamos hablando? O si alguien lo ha trabajado o ha tenido que operar con el BJT antes, ya sabe más o menos cuánto vale alfa. ¿Alguien me ayuda? De pronto. ¿Qué órdenes de magnitud, cierto? ¿Qué valores más o menos maneja alfa? Ese no es como 200, profe. No, ese que 200. vos traes es el beta. Ese es el beta. Ah, ok. Pero mira que uno lo puede intuir aquí, ¿cierto? Alfa es la cantidad de corriente de IC sobre la cantidad de corriente y de magnitud. Alfa no sería cercano a 1. Sí, aproximadamente. Correcto, muy bien, es cercano a 1 por debajo. O sea, 0.9, 0.95, 0.99, ¿sí? Porque es que esta corriente siempre será menor que esta. ¿Recuerdan lo que hablamos en la diapositiva anterior? Pues alfa está cercano a 1, pero por debajo, 0.9 algo, digámoslo así, ¿sí? Esos son los valores de alfa. El otro parámetro que uno trabaja es el beta, o HFE, ¿sí? Esta B y esta E tienen que ver con que esta se mide en base común, este parámetro se mide en base común, y este de acá se mide en emisor común. Les tiro de datos pues, para que lo tengan claro, pero más adelante vamos a volver sobre esto, ¿sí? Y el beta se define como el cambio en la corriente de colector sobre el cambio en la corriente de base, o se aproxima a las magnitudes corriente de colector, magnitud sobre corriente de base. Claro, ya lo hemos hablado, ¿cierto? La corriente de colector es mucho más grande que la corriente de base, la de base es muy chiquita. Y entonces aquí es donde mencionaba el compañero, puede dar, por ejemplo, 200, ¿no? 200 veces más corriente en el colector que en la base, eso es lo que puede valer un beta. La verdad que para aplicaciones de potencia el beta no es tan grandote como 200, sería muy bueno que amplificara tanto, pero hay betas de 80, de 50, 70, 100 de pronto, ¿sí? En aplicaciones de potencia el beta no está como tan alto, pero sí los hay transistores más bien chiquitos, de mediano o de baja potencia con betas hasta de 200. Este parámetro beta se usa en configuraciones de colector común o de emisor común. Es más común tener que lidiar con el beta
cuando la configuración o la topología es colector común o emisor común. The invention of transistors revolutionized. Sigue un videíto. Me tienen que confirmar que se escuchó bien ahí porque les voy a poner el videíto. ¿Sí se oyó bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Ese videíto habla de cómo trabaja el transistor internamente. Y ya de ahí pasamos a explicar un poquito las aplicaciones y cómo analizamos. Entonces, pilas con el video, voy a subir aquí el volumen. Bien. Varias cositas para que tengan en cuenta en el video. Yo para explicar cómo trabaja el transistor, por cierto, está muy bien explicado ahí, ¿cierto? El video es muy gráfico. Muestra pues cómo los portadores alcanzan algunos la base y otros pegan el trinco hasta el colector. Pero no sé si se fijaron de pronto para que luego lo vean, ¿cierto? En la diapositiva que les voy a compartir está el enlace de YouTube del video. Yo expliqué todo lo que yo hice de explicación anterior, lo hice con una configuración de base común. No sé si recuerdan qué circuito, o se la pillaron, pues qué circuito, qué configuración tenía el video para explicar lo mismo. ¿Alguien la vio o no? Emisor común, no. Sí, señor. Exactamente. O sea, ellos en su video decidieron usar emisor común para explicar también el funcionamiento. O sea, el terminal común a la malla de entrada y la salida era el emisor. Lo otro que quiero que miren es cómo el que hizo el video desde el principio marca como dos tipos de aplicaciones. La lineal, que era pues cuando usted provocaba pequeños cambios en una malla para verlos reflejados en la otra. Y al final habló de switches, ¿no? Decía, también puede uno prender o apagar del todo el transistor. Ahí tenemos es un switch. ¿Qué vendría a ser lo que yo les comentaba quizás en las primeras clases acerca de las aplicaciones conmutadas? Bien, ahí queda el video, repito el enlace para que de pronto lo miren más adelante, ¿cierto? Si quieren, o si de pronto pues por el inglés o por algún detalle perdieron de vista alguna cosita, pues el video es como muy explicativo de cómo trabaja por dentro el transistor. Bien, vamos a hablar de regiones, ¿sí? Ya estamos, o medio explicamos un poco cómo trabaja el transistor por dentro. Vamos a hablar de las regiones de operación, de los estados del transistor, ¿sí? Y justamente relacionado con eso, pues, las regiones pueden ser hasta 4. Y dependen, digamos, de cómo están los dos diodos internos que se manejan para el transistor, ¿sí? Un transistor internamente tiene 2 diodos. Cada diodo puede tener 2 posibles estados. El estado de avalancha aquí no se considera. ¿Listo? Pues cada diodito interno puede estar en conducción o en bloqueo, en polarización directa o en inversa. Entonces, claro, eso da 4 posibles combinaciones. Yo tenía una preguntita más antes de mirar esta tabla para que la analicemos. Y la pregunta es la siguiente, a ver si de pronto alguien se anima con la respuesta. ¿Alguien iba a decir algo? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Vieron ustedes que el transistor está formado por 2 diodos? ¿Sí? ¿Será que es posible, por ejemplo, ir al laboratorio, pedirle al DEMAR un par de diodos, juntarlos así como está en la gráfica, excepto en lo que yo expliqué o en el video, y a partir de los 2 diodos armar un transistor? Llego yo y conecto 2 diodos en el protoboard como está construido el transistor y ya tengo el transistor armado. ¿Se puede hacer eso? Profe, no se puede. ¿Por qué? Creo que es porque la región de deflexión como que no es suficiente o algo así. Bueno, tiene razón en que no se puede, pero se queda corto en la explicación del por qué. ¿Alguien más de pronto? Profe, por los dopajes que tiene. También es cierto, pero no es suficiente explicación. Profe, porque del emisor no podrían emigrar al colector. No. Esa es la explicación, ¿cierto? En un transistor todo está ahí dentro del empaquetado del dispositivo, ¿sí? Emisor, base y colector están todos allí juntitos.
Y eso es lo que permite que un portador que arranque el emisor eventualmente pegue el brinco hasta el colector, que es lo que explicamos ahorita, la manera en la cual se regula la corriente de salida, de la malla de salida, ¿sí? ¿Qué pasa si usted tiene dos diodos conectados ahí en el protobar en un laboratorio? Pues que los portadores que arrancan en el emisor no tienen forma de salirse del empaquetado de un diodo, ¿cierto? Como escaparse y entrarse al otro empaquetado para meterse al colector. No sé si me explico. ¿Se entiende? Sí. La principal razón es esa, ¿no? Los diodos no pueden funcionar con un transistor porque no están construidos a nivel micro, ahí cerquita pues las regiones para que haya ese comportamiento. Bien, ahora sí hablemos de regiones. Hay dos regiones lineales, ¿sí? La activa y la inversa. Aquí están. La región lineal activa y la región lineal inversa. Esta es la que nosotros trabajamos en la práctica, la región lineal activa, ¿sí? Si usted quiere montar un amplificador, asegúrese que el punto de operación de su transistor esté en esta región, ¿sí? ¿Cómo me aseguro yo de eso? Lo que hablábamos ahorita. Yo necesito que la unión base-emisor, el diodo base-emisor quede polarizado en directa y que el diodo base-colector quede polarizado en inversa. De esta manera garantizo un comportamiento en la región lineal activa, que el punto Q me quede ahí. ¿Que cómo queda ese punto en la región lineal activa? Que si queda muy cerquita, que si queda muy lejos de pronto de... ¿Sí? Eso lo analizaremos ahorita. Pero por ahora la condición es que este diodo base-emisor quede en directa y este diodo base-colector quede en inversa. ¿Cómo es la región lineal inversa? Era lo que les decía ahorita, es intercambiar colector con emisor, ¿sí? Si usted hace eso, el diodo base emisor le queda en inversa y el diodo base colector le queda en directa. Con el peligro de quemar el transistor y también con la garantía de que eso no le va a funcionar bien porque los dopajes no son los adecuados. Pues esta que está aquí abajo en rojo no se usa. En la práctica usted no va a ver un transistor trabajando aquí. De las dos regiones lineales que hay, la activa es la que nos conviene trabajar. Diodo base emisor en directa, diodo base colector en inversa. Estas otras dos regiones básicamente tienen que ver con el comportamiento, venga, lo escribo aquí, de switch. ¿Sí? Estas dos regiones, apagado y saturación, ¿sí? Corte o saturación, así le llaman, región de corte y región de saturación, son básicamente apagado y prendido del transistor, absoluto. ¿Sí? Apagado del todo o prendido del todo el transistor. Y son las que se usan cuando yo quiero modelar o trabajar el dispositivo en una aplicación conmutada. Las uso para trabajar el transistor como un interruptor, como un switch. ¿Cómo logro la región de corte? Polarizando ambos diodos en inversa. Tanto el diodo base emisor como el diodo base colector en inversa hacen que el transistor quede en corte. ¿Y cómo logro la región de saturación? Garantizando que ambos diodos, tanto el de base emisor como el de base colector, queden en directo. Entonces, cuando estemos en esa parte del curso en la cual vamos a trabajar aplicaciones conmutadas, ustedes ya saben pues que si yo quiero apagar el transistor, debo cumplir esa condición. Si lo quiero prender del todo, debo cumplir esta otra. Pues ya, cierto, lo hablamos, esta última región lineal inversa no es recomendable, no se usa en la práctica. Bien, entonces, hay que analizar estos circuitos, ¿sí? Me entregan, por ejemplo, me dicen, hay que analizar el circuito amplificador lineal que le estoy entregando. En principio, ¿cierto? Por superposición, vamos a aplicar el principio de superposición. En principio se analiza en el dominio del DC. Lo normal, ¿cierto? El procedimiento, la metodología que uno sigue para estos circuitos es arrancar un análisis en DC, encontrar el punto de operación de ese transistor, tanto para la parte de entrada, la malla de entrada, como para la malla de salida. Y una vez usted tiene claro el punto de operación y ve, por ejemplo, qué peligro hay de que el transistor se salga de la región lineal y cosas así, ahí sí se pasa a analizar en AC. Entonces, el análisis se hace tanto en la malla de entrada como en la de salida con las curvas características. Una condición importante, ¿cierto? Pocos libros lo nombran, pero es bien importante para poderlo entender, es que las curvas características de entrada siempre involucran al diodo base emisor. Siempre. ¿Sí? Puede estar eso en emisor común, en colector común, en base común, no importa la conexión que usted le haga. Un amplificador lineal exige, ¿cierto? Uno debe considerar siempre la unión base emisor para las curvas características de entrada. Eso es una regla, pues.
y de hecho ahorita lo vamos a ver en la malla que yo planteo para la entrada. Siempre debo pasar por ese diodito base emisor si quiero que la cosa me funcione adecuadamente. Entonces, cuando trabajo la malla de entrada, otra vez lo repito, ¿cierto? Siempre debo considerar la unión base emisor, ¿sí? Y que mi malla quede en función de ese potencial que hay entre base y emisor para poder hacer los cálculos de la malla de entrada. Y claro, como la malla de entrada corre por la unión base emisor, que como ustedes ven acá es el voltaje P base emisor que están aquí en el eje X, ese diodito que hay está en directa, como ya dijimos, ¿no? Yo la necesito pues en la aplicación lineal en directa. Entonces, básicamente, y aquí no hay mucho pues que mirar así raro, para la malla de entrada la curva característica es la de un diodo que está en directo, o sea, que está aquí en conducción. Que necesito, por ejemplo, superar los 0.7 voltios para poder poner el punto de operación por acá. ¿Está claro eso o no? Digamos, la malla de entrada es sencilla. Siempre se mira la curva característica del diodo que hay allí, que va a estar en directa, en conducción, digamos, entonces debe estar en algún punto de esta región. Vuelvo y pregunto si eso se entiende, si está claro. Sí. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos corriente de base contra voltaje de base emisor, y ahí tenemos, ¿cierto?, la curvita, que es la del diodo, vuelvo y repito. Habría que pensar, ¿cierto?, quizás con una recta de carga, con algún método, para poder calcular dónde queda el punto de operación, pero se necesita pues que quede en conducción. Ese diodito de base emisor debe estar en conducción siempre. Aquí preguntan, ¿qué configuración estamos trabajando? En este caso, ¿sí? Por experiencia, ¿cierto? Luego lo aprenderán a hacer ustedes, ¿cierto? Pero yo miro que el terminal de entrada es el terminal de base, porque la corriente que estamos analizando es base, ¿sí? Y que el voltaje está referido entre la base y el emisor. Yo no sé si alguien se aventura a decirme cuál es el terminal común en esta configuración en la que se hizo esta curva. ¿Alguien de pronto se tira al agua con eso? Se está mirando la corriente de base como la corriente de entrada, ¿sí? Y el voltaje se mira entre base y emisor. El voltaje tiene que medirse entre dos puntos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el común? Es la pregunta que están haciendo aquí, ¿no? ¿Quién será el común en esta grafiquita pues, que se hizo? Y la base, profe. No, el común yo creo que es el emisor, ¿sí? Esto es más de experiencia, ¿cierto? Ustedes lo van a ir viendo en la medida en que empecemos a trabajar con transistores, pero si uno mira como corriente de entrada a la base, o sea, ya descarto el común como la base, porque la corriente de entrada es esta y B. La base no puede ser el común, ¿ya? Y eso está referido entre base y emisor, entonces debe ser el emisor el común. ¿Está claro? Igual no se asusten mucho si todavía no es tan obvio, ¿cierto? Pero más adelante con el tiempo lo van a ir entendiendo. Bien. Profe, una pregunta. Sí. O sea que nunca utilizaremos el transistor en el caso de que el base colector sea donde haya conducción. No. La unión base-colector en una aplicación lineal nunca va a estar en conducción, nunca. ¿Listo? O sea, usted no va a ver curvas de entrada con, por ejemplo, BBC aquí. No. Porque la unión base-colector para una aplicación lineal debe estar en inversa. Ese diodo no va a estar en directa nunca, ni en conducción nunca, en una aplicación lineal, repito. ¿Está claro? Sí, señor. Vale. Si hay unas pequeñas variaciones, obsérvelas pues aquí, en función de lo que ocurre en la malla de salida, ¿cierto? Esto es emisor común, entonces colector y emisor son los terminales de la malla de salida, ¿sí? El emisor, vuelvo y repito, emisor, véalo acá y véalo acá, es el común tanto a la malla de entrada como a la de salida, pues que no la estamos viendo en este momento, ¿sí? Entonces, sí cambia un poquito lo que ocurre aquí en la entrada en función de la salida, pero uno lo asume como constante, o sea que esos cambios no son representativos, las curvas son prácticamente las mismas. Entonces, realmente ese amplificador también genera cambios desde la salida hacia la entrada, pero no es de importancia, no son de buena magnitud y no nos interesa ver esos cambios. Entonces, repito, hay unas pequeñas variaciones provocadas desde la malla de salida por cambios, por ejemplo, en voltaje colector-emisor, como ven ustedes aquí 3 curvas, pero a la hora de la verdad entre .7 o .71 o .73 o .75 pues de voltaje, de pronto diferencia, para aplicaciones de las que nosotros vamos a manejar de potencia no son importantes. ¿Listo? Profe. La última curvita, la última recta. Sí, escucho.
Estas curvas características, o sea, ¿cómo las puedo interpretar? ¿Para qué me sirven en un circuito? Justamente, por ejemplo, para que usted trace encima la recta de carga y haya el punto de operación. ¿Sí la ve? La línea verde. Sí. Nosotros vimos un método de análisis gráfico que se llama recta de carga. Pues usted consigue del fabricante las curvas características. Superpone sobre las curvas la recta de carga. La intersección, digamos que estamos trabajando con la rojita, la intersección entre la recta de carga y la rojita, que es la del fabricante, me dice, vea, su punto de operación en este momento es este de acá. ¿Sí? Y ese punto de operación, por ejemplo, también lo hablamos la clase pasada, me marca a mí unos límites de trabajo para la variación de la señal. Si la señal varía demasiado, ese punto de operación se puede bajar hasta por acá y salir de conducción. Y ya el transistor deja de estar en la región lineal. No sé si le contesto la pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, volviendo al asunto pues, de las tres curvas, pues imagínense una sola. ¿Sí? Realmente la diferencia aquí entre una y otra a la hora de hacer la intersección no es muy importante y no nos interesa de pronto esa variación. Más importante, más representativo, y de hecho es lo que nos sirve para amplificar, es el resultado de cambios en la entrada que se ven reflejados en la salida. Ahí sí tenemos un comportamiento bien marcado, que de hecho es lo que nos sirve para hacer el amplificador. Entonces vamos a analizar las curvas de salida. ¿Sí? Tienen esta forma. Hay una región acá en donde la corriente siempre arranca en cero. ¿Sí? Para el transistor arranca en cero cuando el voltaje es cero, o sea, pasa por el origen. ¿Sí? Y hay una pequeña región en la cual es angostica esta región, en la cual el valor de la corriente crece muy rápido hasta que se estabiliza en un valor de acá. ¿Sí? Entonces, en toda esta región en la cual la curva es planita, casi planita, ahí hay una pequeña pendiente positiva, pero es casi imperceptible. ¿Sí? En toda esta región, yo puedo decir básicamente que la corriente de salida, que es la de colector en esta configuración, es constante y depende exclusivamente de lo que está ocurriendo en la entrada. Como diseñador de un amplificador lineal, esta es la región que me conviene trabajar, no esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago cambios en la corriente de entrada, esta mesetica de acá se va a subir o se va a bajar proporcionalmente. Y ustedes ya lo saben. ¿Sí? ¿Cómo se llama la constante de proporcionalidad que me relaciona los cambios en la corriente de colector con respecto a los cambios en la corriente de base? Lo vimos hace 3 o 4 diapositivas. ¿Cómo se llama la constante? Beta. Beta, correcto. O sea, el beta es aplicable en esta región de acá, la región planita. Justamente le llaman la región lineal. El beta aquí no tiene significado porque no puedo decir que IC depende de IB nomás. Depende también del voltaje. ¿Sí? En esta región el beta no tiene aplicación, no tiene significado. Aplica es aquí, cuando la curva está planita. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ahí está, ¿sí? Diferentes valores de la corriente de base. Esta corriente de base, como ya lo hablamos varias veces, está ocurriendo en la malla de entrada. ¿Sí? Diferentes valores de la corriente de base se ven reflejados en diferentes curvas aquí. ¿Sí? Y claro, dependiendo de la corriente de base, la meseta ocurre en un punto de mayor o menor corriente. ¿Sí se ve? Entonces, aquí se identifican 3 regiones, que son las que ya hablamos en la tabla anterior. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 regiones? La región lineal sería esta. Bueno. Y nuevamente, ¿cierto? Para la malla de salida yo podría sobre las curvas trazar una recta de carga. De pronto el punto Q me queda por acá o me queda por acá, dependiendo de cómo está trabajando la entrada en ese momento, ¿cierto? Y el punto Q se empieza a mover y de pronto si se empieza a mover demasiado ya se me sale la región lineal. Y entonces todo este trabajo que hacemos con las curvas características es para determinar, si hacemos el método gráfico, pues con la recta de carga, para determinar qué tanto peligro hay de que el punto Q en su movimiento se salga de la región lineal, que repito, es la región en la cual las curvas están planitas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale. Estas familias de curvas, la del fabricante siempre las da de forma gráfica, no da una familia de funciones.
No, de hecho a mí me tocó pelear mucho porque estas curvas las hice yo, ¿sí? Y entonces yo tuve que modelar eso con ecuaciones y aproximar eso porque no las conseguí en una expresión, digamos, no las hay. O no sé, ¿cierto? Es más, como buen profesor les devuelvo la pregunta, ¿sí? Se los dejo de tarea. Si alguien de pronto encuentra las curvas expresadas como una función matemática, se le reciben aquí, pues, y de pronto bonifica para el parcial. ¿Listo? Porque yo no las encontré, me tocó hacerlas a mí, pues, a mano, pues, ajustar una CPLN ahí para poder que me diera más o menos el comportamiento que yo quería mostrarles en el gráfico. ¿Sí? Esto fue hecho en MATLAB, pues, y me tocó pelearle un rato para eso. Entonces, sí, no las hay, digamos, como una ecuación. Entonces, está el método gráfico, pues, que habría que superponer las curvas a la recta de carga, y a partir de ahí es que sale el punto de operación y también sale de pronto información referente a qué tan peligroso es el movimiento de ese punto para sacarme de la región lineal. Entonces les muestro pues la región en la cual las curvas vienen creciendo, ¿cierto? Vienen creciendo, no está constante todavía la corriente. Esa región, dijimos, para aplicaciones lineales no sirve, se llama región de saturación, ¿sí? Y es la misma región y el mismo estado que discutíamos ahorita, pues que cuando los dos diodos están en conducción en directa, el estado del transistor de saturación, véalo, aquí está, en las curvas se ve aquí. ¿Listo? Es cuando las curvitas vienen creciendo. Pilas con esto que voy a decir porque es importante para hacer cálculos después. El ancho en voltaje de la región de saturación es constante, ¿sí? E igual a 0.4 voltios, se asume alrededor de los 0.4 voltios. Eso es bien importante, que lo tengan en cuenta. El ancho en voltaje, o sea, en este eje de la región de saturación es constante más o menos e igual a 0.4 voltios. Así como, por ejemplo, el voltaje umbral de un diodo de silicio es 0.7, aquí vamos a asumir siempre, a menos que se les diga otra cosa, que el ancho de la región de saturación va a ser 0.4. La otra región es la región de corte, donde la corriente ya tiende a cero, ¿cierto? Porque los dos dioditos están apagados, ambos están en bloqueo. La región de corte sería la región aquí aledaña al eje de voltajes, no hay corriente. ¿Sí? No hay corriente aquí. Entonces, esto es corte, saturación y corte. Switch, ¿sí? Quiero un switch, apago del todo o prendo del todo. Máxima corriente, cero corriente. Este es el switch. Y el intermedio entre esos dos estados extremos es la región activa o lineal, en donde yo tengo pues el comportamiento planito de las curvas y yo puedo trabajar una dependencia lineal, cierto, constante, entre la corriente de base y la corriente de colector que es en la malla de salida. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, ¿esa corriente de qué depende que sea una u otra curva? ¿Depende del transistor o de los voltajes entre base y colector? Yo se lo explico de esta manera, ¿sí? Usted arranca, monta el amplificador, sigue la regla, ¿cierto? El diodo de base lo pone en directa, lo pone en inversa, ¿no es que? Arma un amplificador y lo polariza, o sea, lo energiza en DC. Y entonces, por ejemplo, polarizándolo, ubica el punto de operación aquí, o sea, está en esta curvita. La malla de entrada hace, ¿cierto? Garantiza que el punto de operación quede aquí, porque la IV que usted obtuvo cuando analizó la malla de entrada fue 80 microamperios. Listo. Pero es que usted no polariza un transistor para energizarlo y dejarlo ahí nomás, ¿sí? En una aplicación lineal, usted lo que le interesa es amplificar los cambios que ocurran en la malla de entrada. Entonces, apenas usted ya lo tiene polarizado y con el punto de operación aquí, usted lo que hace es agregarle o ponerle la parte de AC. Y la parte de AC va a mover el punto de operación allá, ¿cierto? Y también lo va a hacer aquí, sobre la recta de carga. Entonces, variaciones, entonces en algún momento la corriente de entrada va a subir, entonces usted tiene movimiento para este lado. En algún momento la corriente de entrada va a bajar y usted tiene movimiento para acá. Pero de pronto si usted se descarga mucho y la señal de entrada está muy grande, entonces la variación de ese punto, movimiento de ese punto lo saca de la región lineal y ya por acá lo que usted ve es que la señal se distorsiona. O estando acá, para el lado negativo, el segmento negativo se mueve demasiado y lo saca de la región de corte y también se le distorsiona la salida. Entonces, ¿quién me hace brincar a mí de una curva a la otra en el transistor, en la curva característica de salida? Pues inicialmente sí hay un valor fijo, ¿cierto? Debido a la polarización o al DC.
El DC de entrada, la malla de DC de entrada, lo que está haciendo es ubicarme el punto en algún valor aquí, ¿sí? Central. Pero luego la parte de AC, ¿cierto? La señal que quiero amplificar va a provocar movimiento de ese punto, alrededor del centro. Y justamente, pues a mí lo que me toca es analizar si ese movimiento tiene el peligro de distorsionarme la señal. ¿Le contesté la pregunta? Sí, profe, muy claro, gracias. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Cierto? Ya medio hemos cubierto un montón de cosas, pero no se le ve como cierre a eso. Y el cierre de eso justamente es analizar en DC el transistor. Entonces, bueno, realmente hay dos tipos de problemas en este tipo de circuitos, análisis y síntesis. Cuando usted analiza, y esta definición me gusta hacerlo mucho porque uno a veces se enreda en un ejercicio sin entender bien qué es lo que le están pidiendo que haga, ¿sí? Entonces, el primer camino es análisis. Usted analiza un circuito, es cuando le entregan el circuito ya armado con valores y todo, ya está diseñado, ¿sí? Y le dicen, ¿cómo funciona eso? ¿Qué ganancia tiene? ¿Me va a distorsionar la señal? ¿Sí? Analizar el circuito es partir de valores ya dados, del circuito ya construido y demás, y que usted me diga el comportamiento, cómo trabaja el circuito. El otro camino es al contrario. Usted parte de una idea de cómo quiere que funcione el circuito. Ah, no, esa ganancia no me sirve, necesito más ganancia. ¿Sí? Necesito más excursión de señal. ¿Qué es eso de la excursión de señal? La excursión que está dando el circuito ahorita no me sirve, necesito más. ¿Qué significa eso? Nosotros hablamos ya de excursión de señales. ¿Eso qué es? Profe, me repite la pregunta, por favor. Que de pronto en un problema de diseño usted le dicen, vea, ese amplificador casi no tiene excursión. ¿Sí? Necesito más excursión de señal. ¿Qué es excursión de señal? ¿Eso qué era? Lo hablamos creo que la clase pasada. Cuando le dicen a uno, ve, la excursión de amplificador está muy bajita. ¿Eso qué es? Bueno, yo contesto. Excursión es el valor máximo de voltaje que se puede extraer de la señal sin que ella se distorsione. ¿Recuerdan? ¿Sí? Pues todas esas cosas que me dicen a mí como restricciones del circuito, tanto de ganancia, excursión de tanto, no sé qué, yo las tomo y diseño, ¿cierto? Cambio parámetros, monto un amplificador, escojo valores de resistencias, de fuentes y demás, ¿sí? De tal manera que el circuito cumpla con los requerimientos que hay aquí. Y eso es bien importante, ¿no? El asunto es que normalmente en ingeniería, cuando uno arranca con problemas, arranca en este sentido, ¿sí? Y luego, los problemas reales de la vida real son de este tipo, ¿no? Problemas de diseño. Y bueno, uno tiene que estar muy ubicadito con respecto a qué es lo que está haciendo en un sentido y en el otro para no perderse, ¿sí? Y si no pasa, pues cosas como los... Ah, bueno, y la otra pregunta de diseño es, ¿lo va a hacer lineal o lo va a montar conmutado? ¿Sí? ¿Lo quiere lineal o lo quiere conmutado? Eso tiene sus implicaciones en consumo y un montón de cosas más. Esta imagen, pues, que caracteriza, pues, el asunto del diseño, ¿cierto? Como que en una empresa muy pocos tienen claro lo que es el diseño y terminan haciendo un montón de cosas arbitrarias ahí, ¿cierto? Y yo creo que nosotros desde la ingeniería, pues, eléctrica o de control tenemos que tener muy claro también ese asunto del diseño, qué es y cómo opera, para no ir a cometer embarradas, pues, como las que ven ustedes ahí en la imagen. Entonces, este par de diapositivas básicamente son para ambientarlos en la idea de que por ahora vamos a hacer análisis, ¿sí? Por ahora el problema va a ser de análisis. No vamos a diseñar todavía, porque usted para saber diseñar bien, tiene que haber analizado un montón de circuitos y tener cancha en eso. Estar bien ducho, ¿cierto? Bien entrenado en análisis para poder hacer diseño bien hecho. Entonces, analizar un amplificador lineal, ¿cierto? Requiere que usted aplique el principio de superposición. Y como ya lo dije ahorita temprano, superposición implica básicamente que usted analiza primero en DC, y ese análisis en DC lo que le permite es ubicar el punto de operación, el punto Q. Y con esa ubicación usted puede calcular o establecer la máxima excursión de las señales. Que vuelvo y pregunto, ¿cierto? ¿Qué me quieren decir a mí con esto? El objetivo final
casi que exclusivo, porque hay otro, pero todavía no les puedo hablar de eso. El objetivo final y casi exclusivo del análisis de DC es ubicar el punto Q para poder calcular esta excursión de señal. ¿Eso qué es? Otra vez. El rango de valores que puede tomar la señal de entrada. Correcto. ¿Sí? ¿Hasta cuándo puede variar la señal de entrada o de salida? Porque también hay excursión en la salida. ¿Sí? ¿Hasta cuánto puede variar la señal sin que se me dañe, sin que se me distorsione dicha señal? Y ya luego de que tengo el análisis de DC completo, paso a la parte de AC, analizar en AC, donde ya miro, por ejemplo, la ganancia de voltaje de corriente, las impedancias de entrada o de salida y demás. ¿Sí? Eso ya más es como relacionado con parámetros de un amplificador normal. Entonces, un primer ejemplo, ¿sí? Un primer ejemplo de análisis de un circuito, ¿cierto? Amplificador lineal. Este transistor es comercial. Esto lo podría usted montar en la casa si quiere. ¿Sí? Mire la señal, ¿cierto? La señal que quiero amplificar. Véala, aquí está. Entonces, primera pregunta para que de pronto empecemos a mirar cosas aquí. ¿Qué configuración tenemos en este caso? Una más sencilla. ¿Qué transistor es este? El transistor es NPN. No, señor. Mire la flecha, va entrando. Ah, PNP, sí. Sí, es como un base. Colector base. Es un PNP, ¿cierto? Y la configuración, como ven ustedes, aquí, ¿cierto? El terminal como una ambas mallas es el terminal de base. ¿Sí? Entonces esto es un base común. Este circuito es un amplificador en base común. Listo. Yo por verificar, ¿cierto? Miro que los dos diodos estén como deben estar, ¿cierto? Este diodo base, emisor, base debe estar en directa. Entonces mire la fuente acá de DC, que es la que polariza. Ignórela porque estamos en DC. Si quiere pone un corto aquí. Y vamos a analizar esto en DC primero. Entonces esta fuente pone un más aquí y pone un menos acá en la base. ¿Es correcta esa polarización acá o no? El diodito base emisor debe estar en directa, debe estar en conducción. Si yo quiero que esto opere como un amplificador lineal. ¿Se cumple eso con esta fuente como está conectada aquí? Sí. Sí se cumple, ¿no? Porque queda el ánodo, que es el emisor, más positivo que el cátodo, que es la base. Y este diodito de acá, como esto es PNP, ¿cierto? El N, que es la base, queda más positivo que el P, que es el colector, y entonces este queda en inversa. Entonces, todo está dado, ¿cierto? Ahí ya tenemos un amplificador montado en base común. Por lo menos la primera condición se cumple, que es que este diodo esté en directa y que este de acá esté en inversa. No recuerdo si... Ah, bueno, aquí está el equivalente en DC. ¿Sí? Mire que maté la fuente de AC, por ahora no me interesa mirar la fuente de AC lo que hace, voy a trabajar superposición, porque aquí va a aparecer un modelo lineal ahorita. ¿Listo? Profe, el cátodo es el colector. PNP. No, el cátodo es la base. A este diodito el cátodo es la base. Y el colector es el ánodo. Entonces, claro, queda la base, que es el cátodo, más positiva que el ánodo, que es el colector. Entonces, este diodo de acá de la derecha queda en inversa, que es la condición que estábamos hablando ahorita. ¿Sí está claro o no? Sí. Listo. Entonces, venga, yo les muestro aquí, así manuscrito, cómo operamos con esto, ¿cierto? Vamos a resolver la malla de entrada, por ejemplo. Es decir, voy a resolver aquí esta mallita. Y entonces, yo les decía, cuando haga su ecuación de malla, siempre debe aparecer la unión base emisor. Aquí está muy fácil porque la única malla que hay es esta, pero hay situaciones en las que uno tiene varias mallas posibles, ¿sí? Y de pronto comete el error de no incluir esta unión de acá, de la unión base emisor o emisor base, ¿cierto? En los cálculos. Esto de acá está anulado, como ya habíamos hablado, ¿cierto? Aquí no hay fuente de AC, porque vamos a analizar eso en DC. Entonces, ¿cuáles son las caídas de potencial en esa malla? Entonces yo arranco, ¿cierto? BEE,
más I sub E multiplicando a RE más voltaje emisor base. En ese orden, pues, porque miren el sentido, pues, de la flechita, ¿no? El emisor está más positivo que la base. ¿Sí? Profe, esa fuente no debería estar en negativa para que dé el balance, o estoy equivocado. Justo ahorita pregunté si la fuente estaba correcta. ¿Qué le contesta al compañero? ¿Por qué esta fuente está bien? Pues, ¿quién me ayuda ahí? ¿Por qué la polaridad de la fuente es la correcta en este caso? No, yo entiendo eso, porque para que la corriente de suministro corresponda para que den el dio, yo me refiero es en esa Kirchhoff que está planteando en este momento. Ah, sí, señor, tiene toda aquí llevo menos, ya la entendí. Claro, aquí llevo menos, tiene toda la razón. En este sentido, pues, que estoy recorriendo la malla, aquí arrancas con el menos del BE. Correcto, ¿sí? Entonces, yo voy votando como idea, ¿cierto?, de lo que es el análisis en DC. Lo que a mí me interesa es encontrar una coordenada de corriente en la malla de entrada. ¿Sí? Esta es la idea principal, digamos, de esta parte del análisis. Encontrar una variable de corriente aquí en la malla de entrada que me permita con el alfa, con el beta, pasarme a la malla de salida. ¿Sí? Con el alfa, con el beta, poder pasar de una corriente aquí a una acá. Y eso lo puedo hacer porque asumo que el dispositivo está en la región lineal. Entonces, no sé si lo vean claro, aunque la única corriente pues, que hay en este caso es IE. Entonces, yo voy a sacar la expresión de IE y le voy a poner la Q de una vez, indicando pues que se trata ya de la corriente del punto de operación. Entonces, IE queda como BEE menos BEB, y esto de una vez lo puedo asumir como 0.7 porque este es un transistor de silicio, sobre la resistencia RN. Y esto es la ecuación de análisis para la malla de entrada en DC. ¿Sí? Ya encontré, esa es la conclusión ahí, ya encontré la corriente de emisor. ¿Con qué constante del transistor me paso a la malla de salida? ¿Cuál es la corriente de salida, por cierto? La entrada es el emisor, el común es la base. La salida entonces es ¿quién? Colector, ¿sí? Y entonces ya lo habíamos hablado ahorita temprano, hay una relación constante entre la corriente de colector y la corriente de emisor. ¿Cómo se llama la constante? Es alfa. Alfa. Entonces, acabo de analizar la malla de entrada, ¿cierto? Le di un valor fijo al voltaje del diodo porque ese diodo está en directa, ¿sí? Esa es la razón por la cual ya de una le pongo un 0.7 a esto acá, ¿sí? Pues, analizo eso, ¿cierto? Con un modelo lineal de una fuente, 0.7 y ya, o sea, no me complico la vida. Y dándole un valor fijo al voltaje, pues la malla se resuelve y se halla la corriente. Cuando ya tengo la corriente en la entrada, siempre el análisis de la malla de entrada tiene como objetivo hallar esta corriente. O la de base o la que sea, pues, pero que me permita luego brincarme la malla de salida. Pues aquí ya estamos en la malla de salida. Profe, Sí. le hago una pregunta. En un transistor NPN o PNP siempre se va a cumplir que el voltaje emisor base va a ser 0.7. No se afecta. Pues si es de silicio como indicaba usted, o... Sí, correcto. O sea, si es de silicio, la caída es 0.7. Lo que sí le puedo controvertir un poquito es el signo. ¿Por qué? Yo le contesto, porque puede ser que la flecha va entrando o va saliendo, puede ser un PNP o un NPN, entonces está el diodito con una caída de 0.7, pero pilas pues, ¿qué polaridad le da al 0.7? ¿No? Porque puede ser base emisor o emisor base, como yo lo puse acá. ¿Está claro? Listo, profe, gracias. Pues, hablándolo directamente, ¿cierto? Si es PNP, es emisor base, pues para que dé positivo. Y si es NPN, pues la flecha va saliendo, es base emisor. ¿Listo? Para no pues complicarlo mucho. El orden acá, ¿cierto? La polaridad de ese voltaje depende del tipo de transistor. En este caso es un PNP, es emisor base igual a 0.7. Bueno, entonces ya me brinqué, mire, ya estoy en la malla de salida. La corriente de colector tiene este sentido, pues, para ser consistentes con la notación que les decía ahorita, ¿no? Porque
si la de emisor va entrando, ¿cierto? La de colector debe ir saliendo. Entonces aquí tenemos este sentido que estoy marcando acá. Y el valor de esa corriente es alfa veces IEQ. ¿Listo? Alfa veces IEQ, como ven ustedes allí. ¿Qué me queda por hallar? Siempre que voy a hallar el punto de operación, aquí en la malla de entrada ya hallé el voltaje y la corriente. El voltaje, punto 7, y la corriente. En ese diodo de entrada. En el diodo de salida ya hallé la corriente. ¿Qué me queda por hallar? El voltaje. ¿Cuál voltaje? ¿De qué par de terminales? O sea, ¿entre qué par de terminales habría que mirar el voltaje de salida? Colector base. Colector base, pero si lo tomas en ese orden, con la dirección que yo puse, te va a dar negativo. O sea que, Sí. voltaje, base, colector. Y le voy a poner la Q, pues que ya va a ser la del punto de operación. Y si yo hago el recorrido de la malla, pues me da que eso es BCC, que es la fuente, menos la caída en la resistencia. O sea, RC por ICQ. Este par de valores, pilas, son las coordenadas que usted pone en las curvas de salida para ver dónde le quedó el punto de operación, tanto la corriente como el voltaje. ¿Sí? Ese par de coordenadas le define la posición del punto de operación. Le definen qué tanto se puede mover ese punto, la excursión pues, de la señal y demás. ¿Sí? El objetivo final de un análisis en DC es que usted encuentre las coordenadas del punto de operación del punto Q en la malla de salida. Para eso usted hace este análisis, para encontrar las coordenadas del punto de operación en la malla de salida. ¿Está claro eso? Sí. Bien, yo no recuerdo si aquí está formulado todo eso para no tener que mandarle eso tan feo del... Profe, que si la malla anterior no queda menos BCC. Cuando usted formule la malla, sí. Queda menos BCC más BBC más ICRC igual a 0. Pero despejando BBC ya le queda positivo y el otro le queda negativo. O sea, no cometí el mismo error que acá. Pues aquí ya despejé, mejor dicho. El BCC estaba negativo, pero al despejar ya me queda así. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, sí, analizo la malla de entrada. No hace daño, ¿cierto? No es muy descabellado, no está mal hecho. En general se hace siempre. Que para la coordenada del punto Q de voltaje en la malla de entrada se asume un valor constante, que era lo que preguntaba alguien ahorita. ¿Es válido poner siempre punto 7 si el transistor es de silicio? La respuesta es sí, en la práctica se hace muy frecuentemente. Usted no se pone a mirar curva ni a mirar nada, sino que asume que el voltaje es punto 7. Y observe pues que no se comete mucho error haciendo eso. El voltaje puede ser punto 7 fijo, ¿sí? Lo dejas, la coordenada del punto Q se asume constante en términos de voltaje. Pero la corriente sí no se puede asumir de ningún valor, ¿cierto? Toca ahí sí resolver una malla. Para la malla de entrada, entonces, lo más importante es encontrar la corriente. Yo vuelvo y traigo la grafiquita de ahorita que estaba en emisor común, entonces la corriente en ese caso, en esa situación, era IB. En el ejemplo que acabo de resolver así manuscrito, la corriente era IE, ¿sí? Entonces, fundamental para la malla de entrada en DC, halle la coordenada de corriente, ese es el objetivo, ¿sí? Halle la coordenada de corriente en la malla de entrada. Cuando ya la tenga, aquí está, ¿sí? Para el ejemplo anterior, asumo el voltaje en el diodo como 0.7. Cuando ya la tenga, con ese valor de corriente me paso a la malla de salida. Aquí están las dos ecuaciones o expresiones pues, que tenía escritas a mano, ¿sí? La corriente de colector es alfa veces la de emisor y el voltaje colector-emisor. Pero esto es para un emisor común. Qué pena, pero este ejemplo es para emisor común. Voltaje colector-emisor es BCC menos ICQ por RC, pues en ese circuito de emisor común que tenemos allí. Yo solamente quiero, pues, ese manuscrito lo voy a mandar para que tengan el ejercicio que les planteé ahorita en la diapositiva resuelto. Pero lo que quiero mostrar con este ejemplo acá es que este par de coordenadas ICQ y BCQ me definen la posición de este punto. Por ejemplo, en este caso particular, ese punto quedó muy bien ubicado, porque como ven ustedes, tiene buen margen de movimiento para un lado y para el otro. Y entonces la excursión de la señal puede ser de buena amplitud sin ir a distorsionar la salida. ¿Sí?
Si el punto Q quedara en otra posición, por ejemplo, me quedara por acá o por acá muy cerca del corte, pues básicamente un punto Q ubicado por acá o por acá en los extremos implicaría que se amplifica la señal para un lado, pero para el otro se recorta. Como un media onda, pues, solamente me amplifica la mitad del periodo. Entonces, el objetivo, pues, de la polarización es ubicar el punto Q adecuadamente, ¿cierto? Ver qué tanto margen de movimiento se le puede dar a ese punto Q para garantizar luego que la onda de salida no se me va a distorsionar. No sé si hasta ahí de pronto hay preguntas, comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para hallar la línea de carga, se necesita analizar dos casos en específicos, cuando el diodo conduce y cuando no, para hallar los respectivos puntos de la misma. Sí, yo tengo un problemita acá. Listo. Este circuito corresponde a este análisis. Ustedes me ayudaron a hacer. Me va a tocar mandarles este PDF. ¿Sí? Esto es un PDF y yo ahorita los mando. Este circuito corresponde a este análisis. Estas gráficas corresponden a un análisis de un circuito en emisor común. Sí, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, si quieren, no van a corresponder, digamos, este análisis a este circuito porque no es. Pero entonces, yo le planteo el asunto de la recta de carga aquí en este circuito que hemos venido hablando y trabajando, ¿cierto? El método de la recta de carga dice, vea, sobre las curvas de salida pinte la recta. ¿Cómo calculo la recta? Con dos puntos extremos. ¿Cuáles eran los puntos extremos aquí en la malla de salida para este transistor? Asumir un corto aquí. ¿Sí? Y si yo asumo un corto aquí, tengo máxima corriente en esta malla. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando estamos hallando el puntico justo acá. Máxima corriente, voltaje cero, eso es un corto. ¿Sí? Y luego para el otro punto de la recta lo que hago es, en vez de un corto, asumir en este par de terminales, asumir un circuito abierto. ¿Sí? Y si tengo un circuito abierto, la corriente vale cero. Y si la corriente se vale cero, seguro que todo el VCC aparece acá. ¿Sí? Ese es el otro punto extremo que yo vería acá, ¿cierto? El otro extremo. Y luego de tener los dos puntos, ahí sí trazo la recta de carga sobre las curvas características. ¿Le contesté la pregunta o no? Sí, señor. Bueno, Profe, ¿qué sí ya? Dígame. a mí no me queda muy claro cómo graficar, por ejemplo, con los ejes. Ahí podemos ver que en esa gráfica tenemos en el eje vertical la corriente del colector, ¿cierto? Y en la horizontal, la base colector emisor. ¿En qué me baso yo para poner los ejes? Realmente eso viene desde el problema. No estamos analizando, estamos en un problema de análisis. A usted le han puesto un circuito, ¿sí? Usted se dice, ah, bueno, este es un circuito en emisor común. Permítame, yo le cambio las curvas a la de entrada. ¿Sí? En ambos gráficos, compare y verá, en ambos gráficos, el terminal de emisor aparece en las coordenadas de voltaje. ¿Sí o no? BBE en este caso, BCE en este otro. ¿Sí o no? Sí, señor, sí. Entonces, yo digo, o sea, me estoy devolviendo, o sea, estoy haciendo el análisis al contrario. Ah, claro, o sea, el emisor aparece en ambos gráficos como voltaje. Eso quiere decir que el emisor es común. En ambos diodos, el emisor es el común. ¿Ya? Entonces, esta configuración es emisor común. ¿Ya? Y en emisor común, el terminal de entrada, en una tablita que les comentaba yo ahorita temprano, en emisor común el terminal de entrada es la base y el terminal de salida es el colector. Entonces, mira cómo todo es consistente con los ejes pues, y las curvas como yo los etiqueto. No sé si me explico y si te contesto la pregunta. Sí, dale, gracias. El común es el emisor, la entrada es la base y la salida es el colector. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Hacer análisis de DC de varios circuitos. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Listo? Nuevamente vuelvo y les doy la palabra para el que quiera preguntar algo. ¿De pronto? Profe, yo tengo un par de preguntitas. Es que no entendí muy bien por qué los electrones no pasan de
¿Cómo es? Profe, cuando explicó que dos diodos no podían ser conductores, digo, un transistor, que con dos diodos no se podía hacer un transistor. No entendí Bueno, muy bien. se la contesto fácil aquí. Aquí hay dos diodos, ¿sí? Sí, profe. Pero el asunto es que los dos diodos están construidos en el mismo dispositivo, ¿sí? Ajá. Como ya explicamos, ¿cierto? El portador que arranca aquí brinca la primera región de deflexión, que es relativamente fácil de brincar, ¿sí? Aparece aquí en base y muy probablemente no se recombina, no termina en la base, sino que sigue, ¿sí? Entonces pega el otro brinco, que es más duro, disipa energía, pega el otro brinco y termina aquí en el colector, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene dos diodos discretos montados en el laboratorio? ¿Sí? Esto es un diodo, ¿sí? Se sale uno del diodo, ahí está el terminal del diodito y acá está el otro diodo conectado, ¿sí? Este diodo y este están en empaquetados diferentes, son dispositivos distintos entre sí. ¿Cómo hace el portador que llega y pega el brinco del emisor a la base? O sea, atraviesa el primer diodo. Él ya no tiene más camino sino terminar en la base. ¿O cómo hace? Se tiene que salir, ¿cierto? Teletransportar desde acá al otro diodo. ¿Sí me entendés? Profe, si los tuviéramos conectados entre sí, se podría dar esa condición, ¿no? De que... No, no se puede dar porque son dos diodos que están, por ejemplo, a 1 centímetro físicamente, ¿cierto? Y en empaques distintos. No es como acá, que estamos en el mismo dispositivo, está todo construido, y esto es chiquitico. Es como acá que el electrón que arranca aquí puede pegar el brinco fácil hasta acá. No, cuando se conecta los diodos discretos en el protoboard, por ejemplo, eso está lejos uno del otro y son empaquetados diferentes. Por eso no se puede construir el transistor así. ¿Ya? Entonces dependería como de la diferencia de voltaje que se tendría que aplicar ahí, ¿o qué? O la energía que se tendría que aplicar. No es una cosa de energía, aunque seguro que si usted le mete 10.000 voltios a eso, por ejemplo, los pone a conducir a las malas, ¿sí? Los pone en avalancha. Pero la razón no es tanto de falta de energía, sino que físicamente el portador que arranca en emisor no tiene para dónde brincar distinto que para la base en el primer diodo. Porque es que tape este pedacito del colector, es que el primer diodo no es sino el lado de la izquierda, este lado de acá. Sí, ¿sí? O sea, el primer diodito sería este pedacito. No sé si ahí sí se explique, pues, y lo logremos mirar, pero... Sí, profe. Creo que ya entiendo. A ver. Se lo planteo otra vez así como si el electrón fuera un ente pensante, ¿no? El electrón llega y pega el brinco hasta acá, ¿sí? Sí. En un transistor hay este camino. Se puede pegar el salto al colector y de hecho lo está atrayendo el colector porque tiene potencial que lo atrae, ¿sí? Cuando son dos diodos, el electrón que pega el brinco acá en un diodito, ¿cierto? Él está encerrado ahí, el otro diodo está lejos, está por fuera, ¿cierto? No hay otro camino sino este. Esa es la razón. No sé si ahora sí... Sí, profe, sí, ya me queda más claro. Profe, y la otra pregunta era, cuando tenemos un PNP, ¿el disipador pasa a ser el emisor o continúa siendo el colector? Siempre el que disipa es el colector, siempre. Y siempre el más grande. Siempre, siempre. ¿Sí? Siempre el que está polarizado en directa es el diodo de emisor. El que está en inversa es el de colector. Y como el que está en inversa siempre es el de colector, el que disipa va a ser el de colector. ¿Ya? Listo, gracias. Vale. Vuelvo y pregunto, chicos, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Profe, no me quedó muy claro, analizando el circuito a primera vista, cómo se sabe que es un circuito con base común. Estamos hablando de este. Sí. Ese es fácil, mira. La señal de entrada está siendo aplicada al emisor. ¿Sí? El terminal de base es común tanto a la malla de entrada como a la de salida. Por ahí, con esa mera afirmación, ya decimos base común, ¿ya? Pero también hay pistas, ¿no? Y se las tiene una tabla, venga, miremos la tabla si quieren.
una tablita que estaba aquí al principio. En base común, la señal de entrada es aplicada al emisor. Pues, segunda pista de que eso es base común, ¿cierto? Aparte de que la terminal de base es común a ambas mallas, tenés esto. La señal de entrada está siendo aplicada del emisor y las salidas se toma del colector. ¿Listo? Sí, profe. Si aplica esta tablita, no hay pierde, pues. A mí me parece, y siempre lo he visto en estos cursos de analogado, confuso, es este colector común, porque a veces la gente no lo ve como tan directo. Pues este es como el más confuso, el más duro de identificar, pero tampoco es tan difícil. Bueno. Pero colector común sería poner la fuente en esa malla de salida inversa a la que teníamos, ¿no? No, señor. Vamos a ver colector común, creo que la otra clase, y ahí va a ver que no es exactamente como usted lo describe. Por eso le digo que es medio confuso, pero lo vamos a estar mirando con calma. Bueno, vamos a dejar ahí entonces. Que estén muy bien.